Imagina guardar tu virginidad durante 28 años, esperando al hombre perfecto, casarte con él en una boda de ensueño, viajar a las Maldivas de luna de miel, y en la primera noche, la noche que esperaste toda tu vida, encontrar a tu marido acostándose con otra mujer en la terraza de la habitación. Ahora imagina que, esa misma noche, un desconocido misterioso aparece y te ofrece la oportunidad de destruir al hombre que te destruyó a ti. Esta historia te dejará sin aliento de principio a fin. Pero antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Comenta aquí abajo tu ciudad y país. Quiero saber de dónde son las personas que siguen estas historias. Y si aún no estás suscrito, aprovecha ahora. Haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguna narrativa y deja tu like, que eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, vamos a empezar esta historia que te va a conmocionar de una manera que no esperas. El espejo de la habitación del hotel reflejaba a una mujer que Elena Martínez apenas reconocía. La lencería blanca de encaje francés abrazaba su cuerpo como una segunda piel, delicada y reveladora al mismo tiempo. Sus dedos temblaban mientras ajustaba el tirante fino sobre el hombro y necesitó respirar hondo 3 veces antes de conseguir mirar su propio reflejo sin desviar la vista. 28 años. Tenía 28 años y aquella sería su primera vez. El baño de mármol de la villa en las Maldivas aún estaba empañado por el vapor del baño largo que se había dado, intentando calmar los nervios. Fuera, a través de la puerta entreabierta, podía ver la suite presidencial que Borkheisan había reservado para la luna de miel. Pétalos de rosa roja esparcidos sobre las sábanas de seda, champán francés esperando en la cubitera, velas aromáticas que perfumaban el aire con notas de vainilla y sándalo. Todo perfecto, todo como ella había soñado desde los 15 años, cuando decidió que su primera vez sería especial. Elena se pasó los dedos por el cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Se aplicó una capa más del brillo labial color melocotón que a Borja le encantaba. Verificó si el maquillaje aún estaba intacto, los ojos almendrados levemente marcados, los pómulos con un tono rosado natural que no venía de ningún colorete. «Tú puedes», se susurró a sí misma. «Has esperado toda la vida por esto». Y realmente había esperado. Mientras sus amigas de la universidad coleccionaban historias de líos en fiestas y relaciones intensas que duraban semanas, Elena se mantuvo firme en su decisión. No por religión, aunque su abuela materna fuese católica ferviente. No por miedo, aunque las historias de decepción que oía le hacían cuestionarse si valdría la pena. Era algo más profundo, una certeza inexplicable de que su primera vez necesitaba significar algo. «Eres tan anticuada», solía decir su madre, Carmen Kai, con aquel tono de desaprobación disfrazado de preocupación. «El mundo ha cambiado, Elena. Los hombres ya no valoran esas cosas». Pero Borja lo valoró. Borja Carvajal apareció en su vida 4 años antes, en una exposición de arte contemporáneo en Sevilla. Ella estaba terminando la carrera de arquitectura. Él ya era un empresario de éxito en el sector inmobiliario, 10 años mayor, con ese encanto maduro que la hacía sentirse protegida y deseada al mismo tiempo. En la primera cita, la llevó a cenar a un restaurante italiano que exigía reserva con semanas de antelación. En la segunda, a un espectáculo de jazz en un club exclusivo. En la tercera, cuando ella finalmente se armó de valor para contarle sobre su decisión de esperar, Borja le sostuvo las manos sobre la mesa del café y dijo las palabras que sellaron su destino. «Eres especial, Elena, diferente de todas las mujeres que he conocido. Esperaré el tiempo que sea necesario». Y esperó. 4 años de noviazgo, 1 año de compromiso, y ni una sola vez Borja la presionó. Besos apasionados, sí, manos que exploraban con cuidado, siempre parando cuando ella lo pedía, noches durmiendo abrazados cuando viajaban juntos, él respetando los límites que ella establecía. «Es perfecto», le decía Elena a Nuria, su mejor amiga desde el colegio. «Ningún hombre es perfecto», respondía Nuria siempre escéptica. «Pero si tú eres feliz, yo soy feliz». Elena estaba más que feliz, estaba radiante. La boda, celebrada 3 días antes, fue todo lo que siempre soñó y más. 300 invitados en la Catedral de Sevilla, vestido de novia importado de Italia,
con una cola de 3 metros que 2 primas tuvieron que cargar durante la ceremonia. Decoración impecable planeada por Patricia Montenegro, la wedding planner más solicitada de Madrid, que transformó el salón de fiestas en un jardín encantado con miles de flores blancas suspendidas del techo. El padre de Elena, Antonio Martínez, lloró al entregarla en el altar. Su madre, por primera vez en años, pareció genuinamente orgullosa de su hija, y Borja la miró como si ella fuese la única mujer en el universo. «Te quiero», le susurró cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, para siempre. Ahora, 3 días después, en la suite más cara del resort más exclusivo de las Maldivas, Elena estaba lista para entregarse finalmente al hombre que amaba. Respiró hondo una última vez, ajustó la lencería y abrió la puerta del baño. La habitación estaba vacía. Elena frunció el ceño. Borja había dicho que la estaría esperando, que tenía preparada una sorpresa. Tal vez estuviese en la terraza, admirando la vista del océano Índico bajo la luz plateada de la luna llena. Caminó descalza sobre el suelo frío de mármol, sus pies produciendo un sonido suave que se mezclaba con la brisa que entraba por la puerta de cristal entreabierta. La cortina de gasa blanca ondulaba como un velo fantasmal, bloqueando parcialmente la visión de lo que había más allá. Fue entonces cuando Elena oyó. Primero, pensó que eran los sonidos del mar rompiendo en la playa. Después, risas ahogadas. Y entonces, inconfundiblemente gemidos. Su corazón comenzó a latir más rápido, un instinto primitivo de alerta que intentó ignorar. Debía ser de otra habitación, el viento cargando sonidos de alguna pareja vecina celebrando su propia luna de miel. Pero los sonidos venían de la terraza. De su terraza. Elena apartó la cortina de gasa con dedos que de repente parecían no pertenecerle. Lo que vio en los segundos siguientes quedaría grabado en su memoria para siempre, cada detalle capturado con la precisión cruel de una fotografía de alta resolución. Borja, su marido, el hombre que la había esperado durante 4 años, el hombre que prometió amarla para siempre apenas 72 horas antes. Estaba en la tumbona de la terraza, completamente desnudo, y sobre él, moviéndose a un ritmo que no dejaba dudas sobre lo que estaban haciendo, estaba Patricia Montenegro, la wedding planner, la mujer que había organizado cada detalle de la boda de ensueño de Elena. El mundo dejó de girar. Elena no conseguía moverse, no conseguía respirar, no conseguía desviar la mirada, aunque cada célula de su cuerpo suplicara que cerrase los ojos y fingiese que aquello no era real. Fue entonces cuando oyó la voz de Borja, ronca de placer, diciendo palabras que la destruyeron más que la propia escena. Elena es demasiado ingenua. Virgen a los 28 años. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué mujer sigue siendo virgen a esa edad? Se rió. Aquella risa que a Elena le solía parecer encantadora y que ahora sonaba como el sonido más cruel del universo. Pero su padre tiene conexiones que necesito para expandir el negocio. Fue una inversión de 4 años, pero el trato está cerrado. Patricia gimió algo ininteligible, claramente sin interés en la conversación. Después de hoy, voy a necesitar inventar excusas para seguir viéndonos, continuó Borja. Tal vez decir que tengo reuniones de negocios en Madrid. La idiota se creerá cualquier cosa. Elena no gritó, no lloró, no se enfrentó a ellos. Algo dentro de ella, tal vez su corazón, tal vez su capacidad de sentir, simplemente se apagó, como un interruptor que salta cuando la carga eléctrica es demasiado alta. Con movimientos mecánicos, que después no sabría explicar cómo realizó, Elena volvió al interior de la habitación. Se vistió con la primera ropa que encontró, un vestido de verano amarillo que había separado para el desayuno siguiente. Cogió su bolso, verificó si el pasaporte estaba dentro, guardó el móvil. Dejó la alianza de boda sobre la cama, al lado de los pétalos de rosa que ahora parecían manchas de sangre sobre las sábanas blancas. Pasó por la recepción del hotel como un fantasma. El recepcionista de noche preguntó si necesitaba algo. Ella solo negó con la cabeza y siguió andando. El aeropuerto más cercano estaba a 40 minutos en taxi acuático. Elena no recuerda el viaje. No recuerda cómo consiguió comprar un billete para el primer vuelo disponible, que irónicamente salía para Madrid, no para Sevilla. No recuerda cuántas horas se quedó sentada en la terminal de embarque mirando a la nada. Lo que recuerda es el dolor, un dolor que no tenía localización física,
que parecía ocupar cada espacio vacío dentro de ella, llenando cavidades que ni sabía que existían. El dolor de descubrir que los últimos 4 años de su vida fueron una mentira elaborada. El dolor de darse cuenta de que su decisión de esperar, que ella creía tan especial, era motivo de burla para el hombre que prometió amarla. El dolor de ser llamada trato cerrado por el hombre a quien planeaba entregar no solo su cuerpo, sino toda su vida. El sol estaba saliendo sobre las Maldivas cuando Elena finalmente encontró fuerzas para levantarse del banco del aeropuerto. Necesitaba café o algo más fuerte, cualquier cosa que la ayudase a sobrevivir a las próximas horas hasta poder embarcar en el avión y huir de aquel paraíso que se había transformado en su infierno personal. Fue así como llegó al bar del aeropuerto a las 6:30 de la mañana, con los ojos secos de tanto no llorar y un corazón que parecía haber sido arrancado del pecho con una cuchara oxidada. Y fue así como conoció a Álvaro Duarte. Pero eso, ella aún no sabía que lo cambiaría absolutamente todo. El bar del aeropuerto estaba casi vacío a esa hora. Solo algunos pasajeros soñolientos esperando vuelos de conexión, una pareja de ancianos japoneses compartiendo un plato de frutas tropicales y un hombre solo en la esquina más alejada de la barra. Elena ni notó al hombre cuando se sentó en uno de los taburetes altos. Su mente aún estaba atrapada en la imagen de Borja y Patricia, repitiendo la escena en bucle como una película de terror de la cual no conseguía escapar. «Vodka», le dijo al camarero, sorprendiéndose a sí misma. Elena raramente bebía, y cuando bebía, elegía vino blanco o cava. Pero algo en aquella mañana pedía algo más fuerte, más capaz de anestesiar. El camarero, un hombre de mediana edad con un bigote impresionante, arqueó una ceja pero no hizo preguntas. Sirvió la copa y la colocó frente a ella. Elena bebió de un trago. El líquido bajó quemando su garganta, dejando un rastro de fuego que finalmente la hizo sentir alguna cosa más allá de aquel entumecimiento terrible. «Otra», pidió ella. Fue cuando el hombre de la esquina se movió. Elena percibió su presencia solo cuando él ya se estaba sentando en el taburete a su lado. Alto, hombros anchos, bajo una camisa social azul marino que parecía haber costado más que el sueldo mensual de mucha gente. Cabello oscuro cortado corto. Algunas canas en las sienes que sugerían que estaba en algún punto entre los 30 y los 40. Y los ojos eran lo que más llamaba la atención. De un castaño tan oscuro que casi parecía negro, con una intensidad helada que hizo que Elena instintivamente enderezara la postura. «No es común ver a alguien bebiendo vodka puro a las 6 de la mañana», dijo él. La voz era grave, controlada, con un acento madrileño que ella reconoció inmediatamente. «No es común que hombres extraños comenten lo que beben los demás», respondió Elena, sorprendida con la acidez en su propia voz. La comisura de la boca de él se curvó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, más bien una demostración de que había apreciado la respuesta afilada. «Touché», hizo una señal al camarero. «Lo que ella esté bebiendo, ponlo en mi cuenta. No hace falta, lo sé. Te invito de todos modos». El camarero sirvió la segunda copa de Elena y un whisky para el desconocido. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Elena giraba el vaso entre los dedos, observando cómo la luz se reflejaba en el líquido transparente. «Tú eres Elena Martínez», dijo el hombre de repente. Elena se congeló. Un escalofrío recorrió su espalda, mezcla de miedo y confusión. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Tu boda fue noticia en las páginas de Sociedad. Borja Carvajal, el joven prodigio del mercado inmobiliario de Madrid, finalmente casándose con la hija del magistrado más respetado de Sevilla». Tomó un sorbo del whisky. «Las fotos eran muy bonitas. Parecías feliz». «Parecía», repitió Elena, el tiempo verbal pasado pesando en su lengua como plomo. El hombre la estudió por un momento, aquellos ojos oscuros pareciendo ver a través de todas las capas de compostura que ella estaba intentando mantener. «Y ahora estás sola en un bar de aeropuerto en las Maldivas, bebiendo vodka en el desayuno 3 días después de la boda, sin alianza». Indicó la mano izquierda de ella con un movimiento sutil de la barbilla. «Algo me dice que la luna de miel no está yendo como estaba planeada». Elena debería haberse levantado e ido. Debería haber ignorado a aquel hombre arrogante que aparentemente sabía mucho sobre ella sin que ella supiese nada sobre él. Pero algo en la manera directa en que hablaba, sin los rodeos y falsedades que ella había experimentado en los últimos 4 años,
la hizo quedarse. ¿Quién eres? Álvaro Duarte. El nombre golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Álvaro Duarte. Ella conocía ese nombre. Borja lo mencionaba ocasionalmente, siempre con un tono de desprecio mal disimulado. Un fracasado que lo perdió todo porque no supo jugar al juego. Un idiota que pensó que podía competir conmigo. Elena sabía la historia, al menos la versión que Borja contaba. 3 años antes, Álvaro había sido socio de una promotora prometedora. Borja consiguió una maniobra empresarial que resultó en que Álvaro perdiera su participación en la empresa. Hubo también algo sobre una prometida, pero Borja siempre era vago sobre esa parte. Tú eres el hombre que Borja destruyó, completó Álvaro, la palabra saliendo sin emoción aparente. Es una forma de decirlo. Me robó mi empresa con contratos falsificados, manipuló a mi prometida hasta que ella rompió conmigo, y me dejó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una deuda de 2 millones de euros. Elena debería haber sentido desconfianza. Debería haber cuestionado por qué el hombre que su marido había arruinado estaba coincidentemente en el mismo aeropuerto, en la misma mañana en que ella descubrió la traición. Pero en aquel momento, mirando a Álvaro Duarte, todo lo que Elena conseguía pensar era que finalmente estaba delante de alguien que entendía exactamente quién era realmente Borja Carvajal. ¿Por qué me estás contando esto? Álvaro giró el vaso de whisky entre los dedos. Porque sé exactamente de lo que él es capaz y porque tengo una buena idea de lo que ha pasado para que estés aquí, sola, bebiendo como si el mundo se hubiera acabado. Tú no sabes nada sobre mí. Sé que guardaste tu virginidad para él. Todo el mundo en el círculo social de Borja lo sabía. Él transformó eso en un chiste en más de una cena de negocios, cuando tú no estabas presente. La voz de Álvaro permaneció fría, factual. Sé que él nunca tuvo intención de serte fiel. Patricia Montenegro no es la primera y no sería la última. Elena sintió las lágrimas que había aguantado durante horas, finalmente amenazando con escapar. Se las tragó junto con el resto del vodka. ¿Cómo sabes lo de Patricia? Hago mis deberes. Álvaro la miró directamente. Y tengo una propuesta para ti. El mundo pareció ponerse en cámara lenta. Elena podía oír su propio corazón latiendo en los oídos, el zumbido del aire acondicionado del aeropuerto, el murmullo distante de anuncios de embarque. ¿Qué tipo de propuesta? Álvaro se inclinó ligeramente hacia ella. Su colonia tenía notas de cedro y algo cítrico que Elena no consiguió identificar. Cásate conmigo, ahora, antes de que Borja se dé cuenta de que has desaparecido. Elena rió, una risa corta, amarga, burbujeando de algún lugar que ella no reconocía. «Estás loco, tal vez, pero piénsalo un segundo». Álvaro no desvió la mirada. En este momento, Borja probablemente aún está durmiendo, satisfecho consigo mismo después de la noche con la wedding planner. Cuando despierte y descubra que has desaparecido, entrará en pánico. No porque te quiera, sino porque su plan cuidadoso se está desmoronando. Necesita a tu padre, las conexiones de tu familia. Necesita el matrimonio para parecer respetable. ¿Y casarme contigo cambia qué? Lo cambia todo. Imagina el titular. Novia abandona luna de miel y se casa con el rival de su marido. La humillación pública lo destruirá. Todos los inversores, todos los socios de negocios, toda la alta sociedad madrileña verá a Borja Carvajal por lo que realmente es. Un hombre incapaz de mantener siquiera a una esposa por 3 días. Elena negó con la cabeza, intentando procesar lo absurdo de aquella conversación. ¿Y tú qué ganas con esto? Venganza. La palabra salió simple, directa, sin adornos. Hace 3 años, Borja destruyó mi vida, mi empresa, mi prometida, mi reputación. Yo reconstruí todo, ladrillo a ladrillo. Tengo más dinero ahora del que tenía antes, pero lo que no tengo es justicia, y usarme para humillarlo es justicia. No serías usada, sería una asociación. Álvaro sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la colocó sobre la barra. Te ofrezco un contrato, un matrimonio de 1 año. En público seríamos la pareja perfecta. En privado cada uno seguiría su vida. Al final del plazo recibes un piso en Madrid, 500.000 euros y un divorcio limpio. Libertad total para empezar de nuevo. Elena miró la tarjeta. Papel de alto gramaje, letras en relieve dorado. Álvaro Duarte, CEO, Inversiones Duarte. Esto es una locura. Esto es una oportunidad.
Álvaro se levantó, dejando algunos billetes sobre la barra para pagar las bebidas. Tu vuelo a Madrid sale en 3 horas. El consulado español en las Maldivas abre en 2. Si decides aceptar, encuéntrame allí. Empezó a alejarse, pero se detuvo después de algunos pasos y se giró hacia ella. Elena, sé que no me conoces. Sé que todo esto parece una locura, pero respóndeme una cosa. ¿Quieres pasar el resto de tu vida siendo la esposa trofeo de un hombre que te llamó trato cerrado? ¿O quieres demostrarle, y al mundo, que eres mucho más de lo que él jamás mereció? Se fue sin esperar respuesta. Elena se quedó sola en el bar, mirando la tarjeta de visita y las preguntas imposibles en las que su vida se había convertido en menos de 12 horas. Pensó en Borja, en su risa mientras se acostaba con otra mujer, en las palabras que la redujeron a una inversión, un medio para conseguir un fin. Pensó en su madre, que siempre la criticó por ser demasiado anticuada, demasiado soñadora, demasiado ingenua. Pensó en su padre, que sin saberlo había sido el verdadero objetivo del matrimonio desde el inicio, y pensó en sí misma, a los 28 años, sentada en un aeropuerto al otro lado del mundo, con el corazón en pedazos y una decisión imposible en las manos. El reloj del bar marcaba las 7:15 cuando Elena terminó su tercera copa de vodka. 7:45 cuando pagó la cuenta y salió del bar. Y 8:20 cuando entró en el consulado español, encontró a Álvaro Duarte esperando en la sala de espera y dijo la palabra que cambiaría su vida para siempre. Acepto. El consulado de España en las Maldivas ocupaba un edificio modesto en una calle secundaria de Malé. Paredes blancas desconchadas, aire acondicionado que apenas funcionaba, y una funcionaria de mediana edad llamada Doña Marisa, que miró a Elena y a Álvaro como si fuesen alienígenas que acabasen de aterrizar en su escritorio. «Déjenme ver si lo he entendido», dijo Doña Marisa por tercera vez, ajustándose las gafas de montura roja. «Ustedes quieren casarse, ahora, aquí, sin publicación de edictos, sin testigos previamente registrados, sin nada de lo que la ley española exige». «Es una emergencia», dijo Álvaro, manteniendo la voz calmada a pesar de la evidente frustración. «Existen procedimientos para matrimonios en circunstancias especiales en el extranjero. Sé que existen. He trabajado aquí 22 años». Doña Marisa se cruzó de brazos. «Pero emergencia es cuando alguien se está muriendo o huyendo de una guerra. 2 españoles que se conocieron en un bar de aeropuerto no es exactamente lo que el legislador tenía en mente». Elena sintió la sangre subirle al rostro. La mención del bar le recordó cuán absurda era toda aquella situación. Había aceptado casarse con un completo extraño, basándose en una conversación de 15 minutos y 3 copas de vodka. Su madre tenía razón. Era demasiado ingenua para este mundo. Estaba a punto de disculparse e irse cuando Álvaro sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta. Tal vez esto ayude a acelerar el proceso. Doña Marisa abrió el sobre, y Elena vio cómo sus ojos se abrían tras las gafas. «Esto es una donación generosa para el Fondo de Asistencia Consular», dijo Álvaro suavemente. «Estoy seguro de que hay muchos españoles en situación de vulnerabilidad que podrían beneficiarse». El silencio que siguió duró exactamente 12 segundos. Elena los contó. «Bien», dijo doña Marisa finalmente, guardando el sobre en el cajón. «Considerando las circunstancias especiales, creo que podemos encontrar una solución. Voy a necesitar sus pasaportes y 2 testigos». Álvaro se giró hacia Elena. «Esperaba que me dijeses que sí, así que me tomé la libertad de traer testigos». Hizo una señal, y 2 hombres entraron por la puerta del consulado. Uno era alto, negro, con rastas atadas en un moño, y una expresión que sugería que se estaba divirtiendo mucho con toda la situación. El otro era más bajo, calvo, con un traje impecable que parecía completamente fuera de lugar en el calor tropical de las Maldivas. «Elena, estos son Daniel y Marcos, mis abogados y testigos ocasionales de decisiones impulsivas». Daniel, el de las rastas, sonrió abiertamente. «Un placer. Ya he sido testigo en 3 bodas de Álvaro. Esta es de lejos la más rara». «¿3 bodas?» Elena no consiguió esconder el shock. «Bodas de negocios», aclaró Marcos rápidamente. «Álvaro organiza eventos corporativos. A veces necesita testigos de última hora para clientes internacionales». Elena no estaba segura de creerse eso, pero no era el momento para cuestionamientos. Doña Marisa ya estaba tecleando furiosamente en el ordenador,
los dedos volando sobre el teclado, como si temiese que alguien fuese a cambiar de idea en cualquier momento. ¿Nombre completo? Elena Cristina Martínez, respondió ella automáticamente. ¿Estado civil anterior? Elena dudó. Técnicamente aún estaba casada con Borja. La boda se había celebrado en la iglesia y en el registro en Sevilla hacía apenas 3 días. Casada, admitió, sintiendo el peso de la palabra. Doña Marisa paró de teclear y la miró por encima de las gafas. Querida, no puedes casarte si ya estás casada. Eso se llama bigamia. Es un delito. El matrimonio fue realizado bajo fraude, intervino Álvaro. Mi cliente no tenía conocimiento de la verdadera intención del cónyuge. Hay precedentes legales para la anulación inmediata en casos de error esencial en cuanto a la persona del otro contrayente. ¿Su cliente? Elena lo miró fijamente. ¿Soy tu cliente ahora? Figura retórica. Álvaro mantuvo la expresión neutra. El punto es que, legalmente, tenemos argumentos para considerar el primer matrimonio nulo desde el inicio. Marcos ya está preparando la documentación para presentar la solicitud de anulación en cuanto volvamos a España. Elena sintió que la cabeza le daba vueltas. Se había despertado aquella mañana como esposa de Borja Carvajal y ahora estaba discutiendo la anulación y un nuevo matrimonio en un consulado minúsculo al otro lado del planeta, con hombres que apenas conocía, tratando su vida como una cuestión de precedentes legales. Necesito un minuto. Se levantó y salió al pasillo antes de que nadie pudiese impedírselo. El aire fuera era húmedo y pesado, típico del clima tropical, pero al menos era aire fresco, o más fresco que el ambiente sofocante de la sala del consulado. No tardó mucho Álvaro en aparecer a su lado. ¿Tienes dudas? No era una pregunta. Estoy intentando entender lo que estoy haciendo, respondió Elena. Ayer por la mañana era una novia feliz. Ahora estoy a punto de cometer bigamia con un hombre que acabo de conocer. Técnicamente no es bigamia si el primer matrimonio se anula retroactivamente. ¿Eso debería hacerme sentir mejor? Álvaro se apoyó en la pared a su lado, con las manos en los bolsillos del pantalón. No, pero tal vez esto ayude. Puedes echarte atrás en cualquier momento. Ahora, dentro de 5 minutos, después de que firmemos los papeles, si quieres irte, llamo a un taxi, pago tu vuelo de vuelta a Sevilla y fingimos que nada de esto ha pasado. ¿Y por qué harías eso? Porque yo no soy Borja. Por primera vez Elena vio algo más allá de la frialdad en los ojos de Álvaro. Una sombra de algo que podría ser rabia o tal vez dolor. Sé lo que es ser usado como una pieza en el juego de otra persona. No voy a hacerte eso, aunque signifique perder mi oportunidad de venganza. Elena lo estudió en silencio. Había algo extraño en aquella declaración, una sinceridad que ella no esperaba de un hombre que le estaba proponiendo un matrimonio de conveniencia. ¿Por qué quieres tanto vengarte de él? Álvaro desvió la mirada hacia la calle, donde una moto pasó pitando demasiado alto. Borja no solo me robó mi empresa, lo hizo a propósito, sabiendo que me destruiría, y después, no contento con quitármelo todo, se acercó a mi prometida. La convenció de que yo era un fracasado que nunca le ofrecería nada. 3 meses después de perderlo todo, ella rompió conmigo. 6 meses después, vi fotos de ella en un evento de gala, del brazo de Borja. Ella y Borja, no sé si llegaron a tener algo, y francamente ya no me importa. Lo que me importa es que él hizo aquello a propósito, no para quedarse con ella, sino para hacerme daño, para demostrar que podía tomar cualquier cosa que yo valorase. Álvaro finalmente volvió a mirar a Elena. Tú eras una cosa más que él creía que podía tener. Una esposa trofeo para impresionar a los inversores, con conexiones para facilitar sus negocios. Él nunca te vio como persona, solo como una conquista más. Las palabras dolieron más de lo que Elena esperaba, principalmente porque confirmaban lo que ella ya sabía, pero intentaba no aceptar. Si me caso contigo, ¿no voy a ser otra conquista? No, vas a ser una socia, con contrato, reglas claras y una salida garantizada cuando quieras. Elena miró al cielo tropical, intentando encontrar respuestas en las nubes blancas que pasaban lentamente. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. De vuelta a la sala del consulado, doña Marisa había preparado todos los documentos. El matrimonio civil fue rápido, burocrático y completamente desprovisto de romance. No hubo música, ni flores, ni promesas de amor eterno, solo firmas en papel oficial, sellos y un pueden besarse murmurado por doña Marisa
que resultó en un pico tan breve que casi no contó. A las 10:47 de la mañana, Elena dejó de ser Elena Martínez de Carvajal y pasó a ser Elena Duarte. ¿Y ahora?, preguntó ella cuando salieron del consulado con el certificado de matrimonio doblado en el bolso junto con el pasaporte. Ahora, dijo Álvaro, nos vamos a Madrid y empezamos la segunda parte del plan. ¿Cuál es? Hacer que Borja Carvajal desee no haber oído hablar nunca de ninguno de nosotros dos. La sonrisa que acompañó aquella declaración fue la primera cosa que hizo que Elena sintiese algo más allá del dolor desde la noche anterior. Algo que, si fuese honesta consigo misma, se parecía peligrosamente a la esperanza. El ático de Álvaro Duarte ocupaba las 2 últimas plantas de un edificio de lujo en el barrio de Salamanca, una de las zonas más nobles de Madrid. Elena pasó los primeros 10 minutos tras llegar simplemente parada en la entrada, intentando procesar la cantidad de espacio. El piso de Borja en Madrid, donde ella debería estar viviendo tras la luna de miel, era impresionante. Pero comparado a esto, parecía modesto. Suelos de mármol italiano que reflejaban la luz del atardecer, ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles de diseño que Elena reconoció de revistas de arquitectura, cada pieza costando probablemente más que un coche utilitario, una escalera de caracol que llevaba a la segunda planta donde estaban los dormitorios. «Ponte cómoda», dijo Álvaro, dejando las maletas de ella en el suelo. Elena había hecho una breve parada en el resort en las Maldivas para recoger sus pertenencias antes de coger el jet privado de él hacia España. «Tu habitación es la segunda a la izquierda en la planta de arriba. Tiene vestidor y baño propios. La mía está al final del pasillo». «Habitaciones separadas», repitió Elena, recordando las reglas del acuerdo que habían discutido durante el vuelo. «¿Cómo acordamos? En público somos la pareja perfecta. En privado tú tienes tu espacio y yo tengo el mío». Álvaro empezó a subir las escaleras. «La cena es a las 8. Sandra, la cocinera, prepara platos increíbles. Si tienes alguna restricción alimentaria, avísame que yo se lo informo». «Álvaro». Él paró en mitad de la escalera y se giró. «Gracias», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad en su propia voz. «Sé que todo esto es extraño y que probablemente me arrepentiré, pero gracias por darme una salida». Algo en la mirada de Álvaro se suavizó por una fracción de segundo. «No me des las gracias todavía. La parte difícil solo está empezando». Desapareció en la planta de arriba, y Elena se quedó sola en la inmensidad de aquel ático que ahora era su casa. Las primeras semanas fueron un ejercicio de incomodidad mutua. Elena descubrió que Álvaro era obsesivamente organizado. Cada objeto en el apartamento tenía su lugar designado, y él notaba inmediatamente cuando algo se movía. Se despertaba a las 5 de la mañana para correr en la cinta del gimnasio de casa. Tomaba café solo a las 6:30 en punto, y salía para la oficina a las 7:15, volviendo solo después de las 9 de la noche. Las cenas eran silenciosas. Sandra, una señora andaluza de 60 años con manos mágicas en la cocina, preparaba platos elaborados que Elena comía sin sentir el sabor. Álvaro respondía mensajes en el móvil entre bocado y bocado, y la conversación, cuando existía, era sobre logística doméstica. «El decorador viene mañana para tu habitación. Si quieres cambiar alguna cosa, puedes elegir lo que prefieras. La agencia de comunicación quiere agendar una sesión de fotos para el anuncio oficial de la boda. ¿El miércoles te viene bien? Marcos ha enviado los papeles de la anulación de tu matrimonio anterior. Necesitas firmar aquí, aquí y aquí». Era como vivir con un compañero de trabajo particularmente eficiente y completamente desinteresado en cualquier tipo de conexión personal. Elena intentó que no le importase. Al final, era exactamente eso lo que habían acordado. Nada de sentimientos, nada de intimidad, solo una asociación de conveniencia con fecha de caducidad. Pero por la noche, sola en la habitación decorada con muebles que no había elegido, mirando la ciudad iluminada ahí abajo, sentía el peso de aquella soledad apretarle el pecho como un puño cerrado. El primer evento público ocurrió 2 semanas después de la boda. Era una cena de gala benéfica en el Teatro Real, organizada por una fundación que apoyaba proyectos educativos. 300 invitados, todos de la cima de la pirámide social madrileña. Y, por supuesto, Borja Carvajal había confirmado asistencia.
Elena pasó el día entero en el salón de belleza, siendo maquillada, peinada y transformada en una versión de sí misma que apenas reconocía en el espejo. El vestido, elegido por una estilista personal que Álvaro había contratado, era de un rojo profundo que contrastaba dramáticamente con su piel clara y su cabello oscuro. Escote en la espalda hasta la cintura, abertura en la pierna izquierda hasta la mitad del muslo. Era el tipo de vestido que Elena nunca habría tenido el valor de usar en circunstancias normales, pero estas no eran circunstancias normales. Cuando bajó las escaleras del ático, Álvaro la esperaba en el salón, impecable en un smoking negro que parecía haber sido hecho a medida para su cuerpo. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Elena vio algo pasar por los ojos de Álvaro, sorpresa, tal vez admiración, antes de que recuperase la compostura habitual. «Estás adecuada», dijo finalmente. «Adecuada», repitió Elena con una risa seca. «Exactamente el elogio que toda mujer sueña con oír. Perdona, no soy bueno con estas cosas». Álvaro se acercó y, para sorpresa de Elena, le cogió la mano. «Estás preciosa. Borja se va a arrepentir de cada decisión que tomó cuando te vea esta noche». El tacto de la mano de él era cálido y firme. Elena sintió un escalofrío subirle por el brazo que nada tenía que ver con el aire acondicionado. «¿Lista?» «No», admitió ella, «pero vamos de todos modos». La cena fue exactamente el infierno que Elena esperaba, solo que peor. Borja la vio en cuanto entró en el salón, del brazo de Álvaro. Su expresión pasó de shock a rabia, a algo que Elena solo podría describir como puro odio en cuestión de segundos. Él estaba acompañado, no de Patricia. Elena supo después que la wedding planner había sido convenientemente enviada para supervisar una boda en Dubái, sino de una mujer rubia y demasiado delgada que ella no reconoció. La noche entera fue un baile de evitación y provocación. Elena y Álvaro circulaban por el salón, conversando con conocidos y desconocidos, siempre manteniendo la distancia con Borja. Pero las miradas se cruzaban constantemente, cargadas de una tensión que hacía que el aire a su alrededor pareciese electrificado. Fue cerca de las 11 de la noche, cuando Elena se alejó para ir al baño, que Borja finalmente la acorraló en el pasillo. «Has perdido la cabeza», siseó él bloqueándole el paso. «¿Casarte con Álvaro Duarte? Él es un don nadie, un fracasado al que destruí hace 3 años». «Parece bastante recuperado para ser un fracasado», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su propia voz. «Y por lo menos, él no me trata como un trato cerrado». Borja palideció. «Escuchaste. Escuché todo, cada palabra». Elena dio un paso hacia él, aprovechando la diferencia de altura que los tacones le proporcionaban. 4 años, Borja. 4 años esperando al hombre que creía que eras. Pero tú nunca exististe, ¿verdad? Era todo un fraude. El respeto, la paciencia, el amor, todo mentira. Elena, puedo explicarlo. No me interesa tu explicación. Ella lo rodeó continuando hacia el baño. Hemos terminado, y esta vez es para siempre. Esto no va a quedar así, gritó Borja detrás de ella, demasiado alto para el pasillo de un evento elegante. Te vas a arrepentir, Elena. Tú y tu nuevo maridito os vais a arrepentir. Elena no miró atrás. Pero cuando volvió al salón y encontró a Álvaro esperándola cerca de la salida, algo había cambiado. Algo dentro de ella que había estado dormido durante 4 años, o tal vez toda la vida, finalmente empezaba a despertar. Y cuando Álvaro le ofreció el brazo y salieron juntos de aquella cena, Elena se dio cuenta de que, por primera vez desde que podía recordar, estaba haciendo exactamente lo que quería hacer. El problema era que aún no sabía exactamente qué quería, pero tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. Instagram explotó al día siguiente. Elena se despertó con el móvil vibrando sin parar en la mesita de noche. Cuando finalmente reunió valor para mirar, encontró cientos de notificaciones. Fotos de ella y Álvaro en la cena de gala estaban en todas las columnas de Sociedad, blogs de cotilleos y perfiles de influencers que ella ni sabía que la seguían. Novia abandona luna de miel y se casa con el rival del marido, la historia de venganza que está conmocionando a la élite madrileña. Borja Carvajal humillado, exmujer, aparece deslumbrante con nuevo marido en evento de gala. Elena Martínez, de esposa trofeo a protagonista de su propia historia. Los comentarios eran una mezcla de apoyo entusiasta,
juicio implacable y teorías conspiranoicas cada vez más absurdas. Algunos la llamaban heroína, otros interesada. Algunos cuestionaban la cordura de Álvaro, otros lo celebraban como un romántico. La mayoría simplemente quería más detalles, más drama, más combustible para la hoguera de la curiosidad ajena. Elena estaba terminando de leer por 10ª vez un artículo particularmente cruel cuando oyó golpes en la puerta de la habitación. «Adelante». Álvaro apareció sosteniendo 2 tazas de café. Vestía ropa de deporte, camiseta gris pegada al cuerpo, pantalones cortos negros, zapatillas de correr, y parecía acabar de volver del ejercicio matutino. «Pensé que podrías necesitar esto». Le entregó una de las tazas. «He visto las noticias. Todo el mundo ha visto las noticias, aparentemente. Es lo que queríamos». Álvaro se sentó en la butaca cerca de la ventana, manteniendo una distancia respetable. La humillación pública de Borja está en marcha. Las acciones de su empresa han caído un 3% solo esta mañana. Elena tomó un sorbo del café. Estaba perfecto, fuerte, sin azúcar, exactamente como a ella le gustaba. ¿Cuándo había mencionado eso? ¿Y ahora? Ahora mantenemos la presión. Más eventos, más apariciones, más fotos de una pareja delirante de felicidad. Álvaro cruzó las piernas, equilibrando la taza sobre la rodilla. La agencia de comunicación quiere organizar una entrevista exclusiva para una revista del corazón. Nada muy profundo, solo lo básico. ¿Cómo nos conocimos? ¿Por qué nos enamoramos tan rápido? Nuestros planes de futuro. Vamos a mentir, entonces. Vamos a adaptar la verdad. Álvaro sonrió levemente y Elena se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Decimos que nos conocemos hace más tiempo del que parece, que siempre hubo una conexión, pero el momento nunca era el adecuado, que cuando finalmente estuvimos juntos, supimos inmediatamente que era para siempre. Nadie se va a creer eso. La gente cree en lo que quiere creer, y la mayoría quiere creer en una historia de amor épica mucho más que en un acuerdo de venganza entre 2 extraños. Elena puso la taza en la mesita de noche y se encogió bajo las sábanas. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Puedes. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?» Álvaro frunció el ceño. «¿Amable?» El café, llamar antes de entrar, mantener la distancia física, hasta la forma en que me hablas, como si te estuvieras esforzando para para no asustarme. Elena lo estudió, intentando descifrar a aquel hombre que era un enigma andante. Podrías haber exigido mucho más de este acuerdo. Podrías estar tratándome como Borja me trataba, pero no lo estás haciendo. Por un largo momento Álvaro no respondió. Elena vio algo cruzar su rostro, una sombra de dolor, tal vez, o de recuerdo, antes de que recuperase la expresión neutra. «Mi madre», dijo finalmente. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Se fue sin explicación, sin despedida. Un día estaba allí, al día siguiente desapareció. Mi madre tuvo 3 trabajos para mantenernos, a mí y a mi hermana. Limpiaba casas por la mañana, trabajaba en un restaurante por la tarde y cosía uniformes de madrugada». Tomó un sorbo de café como si necesitase un momento para recomponerse. «Ella me enseñó que las personas merecen ser tratadas con dignidad, independientemente de las circunstancias, que el dolor nunca justifica causar más dolor, y que la medida de un hombre no es cuánto tiene, sino cómo trata a quien no puede ofrecerle nada». Elena sintió algo apretarse en su pecho. «Parece una mujer increíble». «Lo es. Trabajó hasta los 65 años para pagar mi carrera y la de mi hermana. Hoy vive en una casa que le compré en Valencia, cerca de la playa. Pasa los días cuidando del jardín y cocinando para los vecinos. ¿Sois cercanos?» «Mucho». El rostro de Álvaro se suavizó de una forma que Elena nunca había visto. «Ella es probablemente la única persona en el mundo que consigue hacerme reír de verdad. Y la única que no tiene miedo de decirme cuando estoy siendo un idiota». Elena sonrió a su pesar. «¿Ella sabe sobre este matrimonio? ¿Sobre el acuerdo?» «No, y prefiero que siga así». Álvaro se levantó, llevándose la taza vacía consigo. «No quiero que piense que te estoy utilizando. Ella no lo aprobaría. Pero me estás utilizando. Nos estamos utilizando mutuamente». Se paró en la puerta, girándose hacia ella. «Pero eso no significa que necesites ser un cretino al respecto». «Elena, sé que esta situación es extraña. Sé que estás pasando por el momento más difícil de tu vida
y sé que yo soy un extraño que te ofreció un acuerdo insano en un bar de aeropuerto a las 6 de la mañana, pero mientras esto dure, voy a tratarte con respeto. No porque sea parte del acuerdo, sino porque es lo correcto. Salió, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. Elena se quedó mirando la puerta cerrada durante un buen rato, procesando todo lo que él había dicho. Algo estaba cambiando, algo que ella no esperaba y no sabía nombrar, y cuando finalmente se levantó para empezar el día, se dio cuenta de que estaba sonriendo. No mucho, apenas una curvatura leve de los labios que desapareció en cuanto ella se dio cuenta, pero era más de lo que había sonreído en los últimos 15 días, y eso, por sí solo, ya era algo. El primer mes pasó más rápido de lo que Elena esperaba. Entre sesiones de fotos para revistas, apariciones en eventos y entrevistas cuidadosamente guionizadas, apenas tuvo tiempo para procesar todo lo que estaba pasando. Su vida se había transformado en una actuación constante, un papel que representaba cada vez que salía de casa, la esposa enamorada de Álvaro Duarte, la mujer que había abandonado la luna de miel para quedarse con el verdadero amor de su vida. La protagonista de una historia de amor que, irónicamente, no tenía nada de amor. ¿O sí? Elena empezó a notar pequeñas cosas. El modo en que Álvaro siempre le retiraba la silla para que se sentara en los restaurantes, la manera en que él le ponía la mano en la espalda, siempre en el mismo punto, justo encima de la cintura, cuando caminaban juntos, la forma en que escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, sin interrumpir o desviar la mirada al móvil. Al principio, ella asumió que era todo parte del show, la actuación pública de una pareja perfecta, pero entonces empezó a notar que él hacía las mismas cosas cuando estaban solos. Preguntaba sobre su día durante las cenas, recordaba detalles que ella mencionaba de pasada, el sabor de helado favorito, la película que la hacía llorar siempre, el nombre de su mejor amiga de la infancia. Dejaba pequeños regalos en su habitación, un libro que ella había comentado querer leer, chocolates suizos que le encantaban, flores frescas cada lunes. «No hace falta que hagas esto», dijo ella una noche, cuando encontró una edición rara de un libro de arquitectura sobre la cama. «No es parte del acuerdo». «Lo sé», respondió Álvaro simplemente, «pero me gustó verte feliz cuando encontraste el jarrón de orquídeas la semana pasada. Pensé que esto podría tener el mismo efecto». Elena no supo qué responder. Fue en el segundo mes cuando conoció a doña Lucía, la madre de Álvaro. La visita no estaba planeada. Un domingo por la tarde, Elena estaba en la terraza del ático leyendo una novela cuando sonó el timbre. Álvaro había salido para resolver algo en la oficina, incluso los domingos trabajaba, y ella asumió que era algún mensajero. Abrió la puerta y encontró a una mujer pequeña, de cabello gris recogido en un moño, vistiendo un vestido de flores que parecía hecho a mano. Los ojos eran los mismos de Álvaro, castaños oscuros, intensos, pero había en ellos una calidez que Elena nunca había visto en el hijo. «Tú debes ser Elena», dijo la mujer sonriendo. «Soy Lucía, la madre de Álvaro». Elena se congeló. Pensó en todas las mentiras que tendría que contar, en todas las preguntas que no podría responder con honestidad. «No te preocupes, querida. Mi hijo no sabe que he venido». Doña Lucía entró sin esperar invitación, mirando alrededor con una familiaridad que sugería que conocía bien aquel apartamento. «He venido a conocer a la mujer que finalmente consiguió romper sus defensas. Doña Lucía, llámame Lucía, o suegra si prefieres». La mujer se sentó en el sofá del salón con la naturalidad de quien está en casa. «Sé que mi hijo no es fácil. Sé que probablemente no te ha contado nada sobre mí, sobre la familia, sobre la infancia. Él es así desde niño. Se lo guarda todo dentro, no deja que nadie se acerque de verdad. En realidad me contó algunas cosas». Elena se sentó en la butaca frente a ella, aún procesando la situación. «Sobre cómo os crió a él y a su hermana sola, sobre los 3 trabajos». Algo brilló en los ojos de doña Lucía. «¿Te lo contó de verdad? Dijo que usted es la persona más increíble que conoce». Doña Lucía se quedó en silencio por un momento, con los ojos llorosos. «Ese niño», murmuró, negando con la cabeza. «Nunca me dice esas cosas directamente, pero me llama todas las semanas, pregunta si necesito algo. Aparece en Valencia sin avisar solo para verme cocinar». Miró directamente a Elena. «Él es así. Demuestra amor con acciones, no con palabras. Si esperas que diga lo que siente, vas a esperar para siempre. Pero si prestas atención a lo que hace,
Elena pensó en los regalos, en los gestos, en la atención a los detalles. «Es una buena persona», dijo ella, sorprendida al darse cuenta de que lo creía genuinamente. «Lo es, pero fue muy herido». Doña Lucía suspiró. Cuando su padre se fue, Álvaro tenía solo 8 años. De un momento a otro, se convirtió en el hombre de la casa. Cuidaba de su hermana pequeña mientras yo trabajaba. Hacía la comida, limpiaba la casa. No se quejaba, no lloraba, no pedía nada. Simplemente asumió la responsabilidad. Eso explica muchas cosas. Y después, cuando finalmente parecía que había encontrado a alguien que iba a ser feliz, doña Lucía hizo una pausa. Borja destruyó todo. No solo la empresa, sino también la relación. La prometida de Álvaro, ella eligió el dinero en vez de a la persona. Y mi hijo se cerró aún más. Juró que nunca más iba a dejar que nadie se acercase lo suficiente para hacerle daño. Elena sintió un nudo en el pecho. «Y ahí apareciste tú», continuó doña Lucía sonriendo. «Me llamó desde las Maldivas para contarme que se había casado. Por primera vez en 3 años oí algo diferente en su voz. No sé si es felicidad todavía, pero es esperanza. Creo que ha vuelto a tener esperanza». «Doña Lucía, necesito ser honesta», comenzó Elena, no sabiendo exactamente qué iba a decir, pero sintiendo que necesitaba decir algo. «No hace falta». La mujer se levantó y fue hacia Elena, tomándole las manos entre las suyas. «No sé los detalles de lo que pasó entre vosotros. No sé si fue amor a primera vista o algo más complicado, pero sé reconocer cuando 2 personas se necesitan la una a la otra, y vosotros 2 os necesitáis. ¿Está usted segura? Tengo 59 años de vida, querida. He visto muchas cosas». Doña Lucía besó la frente de Elena con una ternura maternal que le dio ganas de llorar. «Cuida de mi hijo, y deja que él cuide de ti. Es todo lo que pido». Cuando don Álvaro no volvió de la oficina aquella noche, encontró a Elena en el salón, mirando por la ventana las luces de Madrid. «¿Ha pasado algo? Tu madre ha estado aquí». Álvaro se detuvo en medio del movimiento de quitarse la chaqueta. «Mi madre vino a conocerme. Dijo que tú no lo sabías». Elena se giró hacia él. «Es exactamente como la describiste. Increíble». Por un largo momento, Álvaro no dijo nada. Solo se quedó allí, parado, con una expresión que Elena no consiguió descifrar. «¿Qué te ha dicho?» «Que debo cuidar de ti y dejar que tú cuides de mí». El silencio que siguió estaba cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. «Mi madre siempre ha sido más lista que yo», dijo Álvaro finalmente. «Ve cosas que yo tardo años en percibir». «¿Qué tipo de cosas?» Él la miró fijamente, y Elena vio en sus ojos algo que la hizo contener la respiración. «Cosas importantes», respondió él. «Cosas que lo cambian todo». Aquella noche, por primera vez desde que se habían casado, Álvaro y Elena se quedaron despiertos conversando hasta las 3 de la mañana. No sobre el acuerdo, no sobre Borja, no sobre la venganza, sobre ellos, sus historias, sus miedos, sus sueños abandonados y los que aún osaban tener. Y cuando finalmente se fueron a dormir, cada uno a su habitación separada, ambos se quedaron despiertos aún más tiempo, pensando en cómo todo estaba cambiando y en cómo ninguno de los dos estaba seguro de si eso era bueno o terrible. «Necesitamos fotos nuevas para las redes sociales», anunció Álvaro un jueves por la noche durante la cena. «La agencia de comunicación sugiere un fin de semana en Ibiza. Tengo una casa allí». Elena casi se atragantó con el vino. «¿Ibiza? ¿Los dos? Es lo que hacen las parejas. Viajan juntas». Él mantuvo la expresión neutra, pero Elena empezó a notar las pequeñas pistas, la tensión casi imperceptible en los hombros, el modo en que evitaba mirarla directamente. «La casa tiene habitaciones separadas. No va a ser diferente de estar aquí, excepto que sería completamente diferente». Y ambos lo sabían. Salieron el viernes por la mañana, en un jet privado que Elena aún no se había acostumbrado a usar. La casa de Ibiza estaba en una zona privada, con acceso directo a una cala prácticamente desierta. Era más pequeña que el ático de Madrid, más acogedora, con muebles de madera y una decoración que recordaba a una casa de pescadores elegantemente renovada. «Mi madre eligió la decoración», explicó Álvaro cuando vio a Elena observando los detalles. «Dijo que necesitaba un lugar que pareciese un hogar, no una oficina». Tenía razón. El primer día estuvo dedicado a las fotos,
Un fotógrafo profesional pasó horas colocándolos en la playa, en la terraza, en la piscina. Sonrisas forzadas, poses ensayadas, besos que no eran besos de verdad, solo labios que se tocaban brevemente para las cámaras. Pero cuando el fotógrafo se fue, algo cambió. Tal vez fuese el efecto del vino que bebieron en la cena. Tal vez fuese la brisa del mar que entraba por las ventanas abiertas. Tal vez fuese el hecho de que, por primera vez en meses, estaban verdaderamente solos, sin empleados, sin asesores, sin expectativas. «Cuéntame algo que nunca le hayas contado a nadie», pidió Elena. Estaban en la terraza, sentados en tumbonas uno al lado del otro, mirando el mar oscuro bajo la luna llena. Álvaro se quedó en silencio tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. «Lloré», dijo finalmente. «Cuando Borja destruyó todo, cuando mi prometida se fue, me quedé 3 días encerrado en mi piso, sin comer, sin dormir, solo llorando como no lloraba desde que mi padre nos abandonó. Eso no es algo de lo que avergonzarse. Lo sé, pero nunca se lo conté a nadie, ni a mi madre ni a mi hermana. Para el mundo yo era el empresario de éxito que tuvo un revés y se recuperó más fuerte. Nadie supo nunca lo roto que estaba por dentro». Elena sintió ganas de tocarlo, de cogerle la mano, pero algo se lo impidió. «¿Por qué me lo cuentas ahora?» Álvaro finalmente giró el rostro para mirarla. «Porque tú también estás rota, y porque tal vez 2 personas rotas puedan entenderse de una forma que las personas enteras no consiguen». El vino había dejado a Elena con los pensamientos más lentos, las emociones más expuestas. Antes de que pudiese censurarse, las palabras salieron. «Yo tenía miedo, de la primera vez. Por eso esperé tanto». Respiró hondo, sintiendo el peso de la confesión. Todo el mundo creía que era por alguna razón noble, algún principio, pero la verdad es que tenía miedo de no ser suficiente, de decepcionar, de ser rechazada. Y Borja se aprovechó de ese miedo. Hizo parecer que me estaba respetando, cuando en realidad me estaba usando. Transformó mi vulnerabilidad en un chiste. Elena sintió las lágrimas calientes escurrir por su rostro, pero no intentó esconderlas. 4 años esperando el momento perfecto, y al final era todo mentira. Álvaro se levantó de su tumbona y se sentó en el borde de la de Elena. Despacio, dándole tiempo para apartarse si quisiera, le cogió la mano. «Tú no eres un chiste», dijo él, con la voz baja pero intensa. «Eres valiente, más valiente que cualquier persona que conozco. Te han tirado el mundo a la cara y no te has roto. Te levantaste, tomaste una decisión imposible y reconstruiste tu vida en semanas. No me siento valiente, me siento perdida. Podemos estar perdidos juntos». Él le apretó la mano. Al menos así ninguno de los dos está solo. Lo que pasó después podría ser culpa del vino, podría ser la luz de la luna, podría ser el cúmulo de semanas de tensión no resuelta. Elena nunca supo quién se inclinó primero. Solo supo que de un momento a otro sus labios estaban en los de Álvaro, y aquel beso no era para las cámaras. Era hambre, era desesperación. Eran 2 personas solitarias finalmente admitiendo que necesitaban algo más que un acuerdo comercial. Álvaro la acercó más, sus manos encontrando la cintura de ella, y Elena sintió su cuerpo responder de una forma que nunca había respondido antes. No era miedo, no era duda, era deseo, puro e innegable. Se separaron jadeantes, frentes apoyadas, respiraciones mezcladas. «No podemos hacer esto», dijo Álvaro con la voz ronca. «El acuerdo, a la mierda el acuerdo», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma. «Elena», él le sostuvo el rostro entre las manos, forzándola a mirarle a los ojos. «Si esto pasa, no va a ser por venganza, no va a ser parte de ningún plan, va a ser porque tú quieres, solo tú. Yo quiero. ¿Estás segura? Tú nunca...». «Sé lo que nunca hice». Ella puso la mano sobre la de él. «Y sé que no quiero que mi primera vez sea algo que hice por el motivo equivocado, con la persona equivocada. Pero esto, aquí, contigo, no parece equivocado. Parece como debería haber sido desde el principio». Los ojos de Álvaro se oscurecieron con algo que hizo que el estómago de Elena se contrajera. «Si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás. Lo sé. Y yo no soy perfecto. Soy cerrado, adicto al trabajo, emocionalmente estreñido. Te voy a frustrar, te voy a decepcionar, voy a...». Elena lo calló con otro beso. Esta vez nadie paró. La habitación tenía ventanas abiertas al mar.
Elena recordaba ese detalle con una claridad absurda. La brisa salada entrando, las cortinas blancas ondulando, el sonido de las olas rompiendo en la playa, como una melodía de fondo para lo que estaba pasando. Álvaro la llevó dentro sin prisa, como si tuviesen todo el tiempo del mundo. La depositó en la cama con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus ojos. «Puedes parar cuando quieras», dijo él, arrodillándose al lado de la cama. «En cualquier momento, por cualquier razón, solo tienes que decirlo». Elena lo atrajo por el cuello de la camisa. «Deja de hablar». Él rió, un sonido bajo, ronco, que ella nunca había oído antes, y obedeció. Lo que siguió fue completamente diferente a todo lo que Elena había imaginado. Ella esperaba incomodidad, tal vez vergüenza, la ansiedad de no saber qué hacer o cómo hacerlo, pero Álvaro la guió con una paciencia infinita, prestando atención a cada reacción, a cada respiración, a cada pequeño sonido que ella hacía. Descubrió cosas sobre el cuerpo de ella que ella misma no conocía, puntos sensibles que la hacían temblar, caricias que la hacían perder el aliento. Besó lugares que ella ni sabía que podían ser besados. Y cuando finalmente ocurrió, cuando ella sintió el dolor breve seguido por algo completamente diferente, los ojos de él no se desviaron de los suyos ni por un segundo. «¿Estás bien?», preguntó él con la voz tensa de contención. «Sí», consiguió decir ella. «Continúa». Él continuó. Y Elena descubrió que todas las historias sobre primeras veces decepcionantes eran mentira, al menos cuando la persona correcta estaba involucrada. Después, tumbados lado a lado, la piel húmeda de sudor, las respiraciones aún descompasadas, Elena sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Paz. No felicidad todavía. Era demasiado pronto para eso, pero una paz profunda, una sensación de estar exactamente donde debería estar, haciendo exactamente lo que debería hacer. «¿En qué piensas?», preguntó Álvaro con los dedos trazando patrones perezosos en el brazo de ella. «En cómo desperdicié 4 años con la persona equivocada». «No los desperdiciaste. La experiencia te hizo ser quien eres hoy. ¿Filósofo a las 3 de la mañana? Solo honesto». Se giró de lado para mirarla. «Elena, necesito contarte una cosa». Había algo en su voz que hizo que el estómago de ella se hundiera. «¿Qué? Ahora no», negó con la cabeza. «No quiero estropear este momento, pero pronto necesitas saber la verdad sobre cómo nos conocimos». «¿La verdad? Nos conocimos en el bar del aeropuerto». «Sí, pero hay más. Cosas que debería haberte contado desde el principio». Elena sintió el miedo empezar a infiltrarse en el calor post-éxtasis. «Álvaro, ¿qué estás diciendo?». Él le cogió la mano y la besó, los labios demorándose en los nudillos. «Mañana. Te lo cuento todo mañana. Pero esta noche quiero solo quedarme aquí contigo, fingiendo que somos 2 personas normales que se encontraron de una manera normal y se enamoraron de una manera normal». «¿Te estás enamorando de mí?». La pregunta salió antes de que Elena pudiese censurarse. Por un momento terrible, se arrepintió de haber preguntado. Pero entonces Álvaro sonrió. Aquella sonrisa rara, genuina, que transformaba su rostro entero, y dijo: «Creo que ya me he enamorado, solo que aún no me había dado cuenta». Elena no respondió con palabras, respondió besándolo nuevamente. Y esta vez, cuando hicieron el amor, fue diferente. No fue hambre ni desesperación, fue ternura, fue conexión. Fueron 2 personas descubriendo que en algún momento entre el acuerdo calculado y la venganza planeada habían encontrado algo mucho más precioso, algo que ninguno de los 2 esperaba, algo que podría cambiarlo todo o destruirlo todo, dependiendo de lo que Álvaro tenía que contar. De vuelta a Madrid, todo era diferente. Ya no había habitaciones separadas, ya no había cenas silenciosas. Elena y Álvaro dormían juntos, se despertaban juntos, construían una rutina que se parecía asustadoramente a un matrimonio de verdad. Él aún trabajaba demasiado, pero ahora volvía a casa más temprano cuando podía. Ella empezó a buscar trabajo en el área de arquitectura, después de años enterrando su carrera para ser la novia perfecta de Borja. Cocinaban juntos los fines de semana, veían películas abrazados en el sofá, hacían planes para el futuro como si tuviesen certeza de que habría un futuro. El acuerdo de 1 año parecía un chiste lejano, hasta que Elena encontró los documentos. Pasó un miércoles por la tarde. Álvaro estaba en una reunión.
Elena estaba en su despacho buscando un cargador de móvil. El cajón del archivo estaba sin llave, algo que ella nunca había visto, y la curiosidad venció. Lo que encontró lo destruyó todo. Correos electrónicos impresos, informes de detectives privados, fotos de Borja y Patricia en diversos encuentros a lo largo de los años, cronogramas detallados de la boda de Elena y, más perturbador, registros que mostraban que Álvaro tenía informantes en el resort de las Maldivas. Él lo sabía. Semanas antes de la boda, Álvaro ya sabía que Borja estaba teniendo una aventura con Patricia. Sabía que la traición ocurriría en la luna de miel. Sabía exactamente cuándo y dónde estaría Elena cuando lo descubriese. El encuentro casual en el bar del aeropuerto no fue casual, fue planeado. Cada detalle, cada palabra, cada momento perfectamente orquestado para manipularla en su momento más vulnerable. Elena estaba sentada en el suelo del despacho, rodeada por los documentos, cuando Álvaro llegó a casa. «Elena, ¿estás...?» Se detuvo en la puerta, viendo los papeles esparcidos. El color desapareció de su rostro. «Elena, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicarlo?» La voz de ella salió como un susurro envenenado. «Explicar que me manipulaste, que todo esto fue calculado desde el principio, que sabías de la traición y no me avisaste porque me necesitabas vulnerable y destruida para que tu plan funcionase. No fue así. ¿No fue así?» Elena se levantó, los papeles cayendo a su alrededor como confeti de una celebración sádica. «Tenías informantes en el hotel, Álvaro. Informantes. Podrías haberme avisado. Podrías haber impedido que pasase por la humillación más devastadora de mi vida, pero no lo hiciste, porque necesitabas que pasase. Me necesitabas destruida. Elena, por favor, déjame explicarte. Me utilizaste». Las lágrimas corrían por el rostro de ella ahora, calientes e imparables, tanto como Borja, de una forma diferente, pero me utilizaste de la misma manera. Fui una pieza en tu tablero de venganza. Al principio sí. Álvaro dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando ella retrocedió. Al principio era solo venganza, pero todo cambió. Lo que siento por ti es real. ¿Cómo voy a saber lo que es real? ¿Cómo voy a confiar en cualquier cosa que dices cuando toda nuestra historia se basa en la manipulación? Porque te estoy contando la verdad ahora, porque podría haber escondido esos documentos y nunca los habrías descubierto. Dejaste el cajón sin llave, porque quería que los encontrases. La voz de Álvaro subió por primera vez, porque hace semanas que intento reunir valor para contártelo y no puedo, porque cada vez que te miro, pienso en lo que hice y siento asco de mí mismo. Elena negó con la cabeza, el mundo girando a su alrededor. No puedo más. Elena, necesito irme. Ella pasó por su lado, los hombros tocándose por una fracción de segundo. No me sigas. Cogió una maleta, tiró algo de ropa dentro sin ningún cuidado, llamó a un taxi. Álvaro se quedó parado en la puerta de la habitación, mirando, sin intentar impedirle el paso. ¿A dónde vas? Lejos de ti. Elena, te quiero. Ella se detuvo con la mano en el pomo de la puerta de la entrada. Tú no sabes lo que es el amor, dijo sin girarse. Ninguno de vosotros lo sabe. Y se fue. La casa de la abuela de Elena quedaba en un pequeño pueblo de Andalucía, a 2 horas de Sevilla por carreteras secundarias. Era el tipo de lugar donde todo el mundo conocía a todo el mundo, donde los vecinos aparecían sin avisar para tomar café, donde el tiempo parecía pasar más despacio. Doña Remedios. Tenía 82 años, artritis en las manos que no le impedía bordar y una sabiduría tranquila que venía de haber sobrevivido a una vida entera de pérdidas y nuevos comienzos. «Así que has huido», dijo la primera noche, cuando Elena apareció en su puerta sin avisar, con los ojos hinchados y una maleta mal cerrada. Otra vez. «Abuela, yo no...» «Huiste de la boda con Borja. Ahora has huido del matrimonio con este otro». Doña Remedios señaló la mecedora al lado de la suya en el patio. «Siéntate aquí, niña. Cuéntamelo todo desde el principio». Elena lo contó. Todo, desde la traición en las Maldivas hasta la propuesta en el bar, el acuerdo, el cambio gradual en los sentimientos, Ibiza, los documentos, el descubrimiento. Doña Remedios escuchó sin interrumpir, meciéndose suavemente en la silla, los ojos fijos en las estrellas que salpicaban el cielo oscuro del campo. «Y estás enfadada porque mintió», dijo ella cuando Elena terminó. «Estoy enfadada porque me manipuló». La anciana paró de mecerse.
¿Y tú en algún momento has pensado en por qué lo hizo? Por venganza, contra Borja. Eso lo he entendido. Lo que no he entendido es por qué no estás considerando el resto. Elena frunció el ceño. ¿Qué resto? El resto de la historia, niña. Ese hombre lo perdió todo por culpa de Borja. La empresa, la prometida, la dignidad. Pasó 3 años reconstruyéndolo, solo, con ese peso a la espalda. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de ajustar cuentas, ¿qué hizo? Te ofreció una salida. Podría haberte dejado en el bar, destruida, esperando que volvieras arrastrándote hacia Borja. Pero no lo hizo. Te ofreció un acuerdo, protección, dinero, libertad, para usarme, para tenerte cerca. Doña Remedios se giró hacia ella. No estoy diciendo que lo que hizo estuviera bien. Mentir nunca está bien. Pero estoy diciendo que las personas son complicadas. Hacemos cosas incorrectas por los motivos incorrectos. Y a veces, en mitad del camino, descubrimos que los motivos han cambiado. Elena se quedó en silencio, procesando. ¿Lo amas?, preguntó la abuela. Yo no lo sé. Sí que lo sabes. Solo que no quieres admitirlo porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? De ser vulnerable de nuevo, de confiar y decepcionarte, de tener el corazón roto otra vez. Doña Remedios tomó la mano de su nieta. Pero querida mía, eso es lo que hace el amor. Nos pone en riesgo. Nos obliga a confiar en personas que pueden hacernos daño. Es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. ¿Y si me hace daño de nuevo? ¿Y si no lo hace? La anciana sonrió. ¿Y si construís una vida juntos con todo lo bueno y lo malo que viene con eso? ¿Y si ese hombre que se equivocó tanto es exactamente la persona correcta para ti, justamente porque también es imperfecto? Elena no tenía respuesta. Pasó 3 semanas en casa de la abuela, 3 semanas sin móvil. Lo había dejado en Madrid, sin noticias del mundo exterior, sin nada más que el silencio del campo y los pensamientos que no paraban de girar. El 15º día se dio cuenta de que tenía un retraso. El 18º compró un test de farmacia en la única droguería del pueblo. El 21º, mirando las 2 líneas en el visor, sintió el mundo cambiar de eje una vez más. Estaba embarazada, de Álvaro, y ahora la decisión que tenía que tomar era mucho mayor que cualquier cosa que ya hubiese enfrentado. El teléfono de doña Remedios sonó a las 7 de la mañana del 22º día. Elena estaba en la cocina intentando comer algo sin vomitar. Las náuseas matutinas habían comenzado con fuerza total, cuando oyó a la abuela contestar. «Dígame». «Sí, está aquí. ¿Quién quiere hablar con ella?» Una pausa. «Entiendo». «Un momento». Doña Remedios apareció en la puerta de la cocina con una expresión preocupada. «Es para ti, la madre de Álvaro». Elena sintió la sangre helarse. «¿Doña Lucía?» «Dice que es urgente». Con las manos temblando, Elena cogió el teléfono. «Diga». «Elena, gracias a Dios». La voz de doña Lucía estaba temblorosa. «Sé que no quieres hablar con mi hijo. Sé que se equivocó, pero necesito contarte una cosa. Doña Lucía, Borja está preparando un golpe. Un contrato trampa que va a hacer que Álvaro pierda la mitad de la empresa. Tiene que ver con algunas inversiones que hicieron juntos hace años, antes de que todo se desmoronase. Borja encontró una brecha legal y la va a usar». Elena sintió el estómago hundirse aún más. «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque mi hijo va a firmar. A él ya no le importa. Dice que sin ti nada importa». La voz de doña Lucía se quebró. «Nunca lo he visto así. Ni cuando su padre se fue, ni cuando lo perdió todo la primera vez. Él simplemente se ha rendido». Elena cerró los ojos, la mano inconscientemente yendo al vientre donde una vida estaba comenzando. «¿Cuándo va a ser la firma?» «Hoy, a las 2 de la tarde en la oficina de Borja». Elena miró el reloj. Eran las 7:15. Madrid quedaba a unas horas de viaje, combinando coche y tren de alta velocidad. «Doña Lucía, voy a intentar llegar a tiempo». Colgó antes de que la otra pudiese responder. Doña Remedios ya estaba en la puerta de la cocina, con las llaves del coche en la mano. «Yo conduzco hasta la estación del AVE en Sevilla. De allí coges el tren a Madrid». «Abuela, ni siquiera sé si...» «Yo lo sé». La anciana le entregó las llaves. «Ahora vete. Discute luego». Elena nunca había ido tan rápido en su vida. Llegó a la estación de Santa Justa en Sevilla a tiempo para el AVE de las 10. Compró el billete con la tarjeta de crédito que Álvaro le había dado. La ironía no pasó desapercibida y corrió al andén. El viaje duró 2 horas y media. Parecieron una eternidad.
En el taxi hacia la oficina de Borja en el Paseo de la Castellana, Elena finalmente se permitió pensar en lo que estaba haciendo. Estaba corriendo para salvar al hombre que la había manipulado, al hombre que había mentido, al hombre cuyo hijo o hija crecía dentro de ella en aquel momento. La abuela tenía razón. Las personas eran complicadas, y tal vez, solo tal vez, era exactamente eso lo que hacía el amor posible. Llegó al edificio de oficinas de Borja a las 13:52, 8 minutos antes de la firma. La recepcionista intentó impedirle el paso. Los guardias de seguridad intentaron impedirle el paso. Elena pasó por todos como un huracán, subiendo por el ascensor, corriendo por el pasillo, hasta llegar a la sala de reuniones donde Borja, Álvaro y una docena de abogados estaban sentados alrededor de una mesa de caoba. Todos se giraron para mirarla cuando abrió la puerta. «No firmes», dijo ella, jadeante. Álvaro la miró fijamente como si estuviese viendo a un fantasma. «¿Elena? ¿Qué haces? No firmes ese contrato». Borja se levantó, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Demasiado tarde. Él ya ha decidido». «No ha decidido nada». Una voz vino del pasillo detrás de Elena, una voz que ella reconoció. Patricia Montenegro entró en la sala sosteniendo una carpeta de documentos, y estaba embarazada, muy embarazada, al menos 6 o 7 meses. «He venido a entregar esto», dijo Patricia tirando la carpeta sobre la mesa delante de Borja. «Pruebas de todos los fraudes que has cometido en los últimos 5 años. Sobornos, contratos falsos, cuentas offshore, todo documentado». Borja se puso blanco. «Patricia, ¿qué estás...?» «Me prometiste amor». La voz de ella era fría, controlada. «Dijiste que ibas a dejar a Elena después de conseguir lo que necesitabas de su padre. Dijiste que íbamos a estar juntos. ¿Y qué hiciste? Me escondiste. Me mandaste a Dubái cuando ella apareció con Álvaro. Me trataste exactamente como la trataste a ella, como un negocio». El silencio en la sala era absoluto. «Este bebé es tuyo», continuó Patricia, con la mano en el vientre, «y tú no vas a tener nada que ver con él, porque me niego a dejar que mi hijo sea criado por un hombre como tú». Borja parecía a punto de desmayarse. Los abogados empezaron a murmurar entre ellos, claramente dándose cuenta de que habían apostado al caballo equivocado. Álvaro se levantó despacio. «Elena». Ella lo miró. Vio en sus ojos todo lo que necesitaba ver: el arrepentimiento, el amor, la esperanza frágil de quien no osa creer en segundas oportunidades. «Yo también estoy embarazada», dijo ella. El mundo se detuvo. Álvaro se quedó paralizado. Borja se hundió en la silla. Patricia sonrió. La primera sonrisa genuina que Elena la vio dar. «Tú eres más fuerte de lo que yo jamás fui», dijo Patricia a Elena. «Cuida bien de ese hombre. Vale la pena». Y salió de la sala, dejando atrás un rastro de destrucción que Borja nunca conseguiría reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino. Borja fue investigado. Las pruebas que Patricia proporcionó eran irrefutables. 5 años de fraudes meticulosamente documentados por una mujer que aparentemente sabía que, tarde o temprano, necesitaría un seguro. No fue a la cárcel de inmediato, pero su reputación fue destruida. Los inversores abandonaron el barco. Los socios de negocios cancelaron contratos. La empresa que él había construido a costa de la destrucción de otros empezó a desmoronarse. Elena supo de todo eso por los periódicos. Ella y Álvaro estaban demasiado ocupados con conversaciones que deberían haber tenido meses antes. «Sabías de la traición y no me avisaste», dijo ella en una de esas conversaciones, sentados en el salón del ático. «Eso me dolió más que cualquier cosa. Lo sé. Y me arrepiento todos los días. Si pudieses volver atrás en el tiempo, ¿lo harías diferente?» Álvaro dudó. «Honestamente, no lo sé. Si te hubiese avisado, probablemente habrías confrontado a Borja, descubierto la verdad y seguido con tu vida. Nunca nos hubiéramos conocido de verdad. Eso es egoísta». «Lo es, completamente». Él le cogió las manos. «Pero también es honesto. Y si vamos a reconstruir esto, necesita ser con honestidad total, incluso cuando la honestidad es fea». Elena se quedó en silencio por un largo momento. «Te quiero», dijo finalmente. «Incluso sabiendo todo, incluso estando furiosa, incluso sin saber si consigo confiar en ti completamente todavía. Te quiero. Yo también te quiero. Más de lo que creí que fuese capaz de querer a alguien.
Pero eso no es suficiente. Amor sin confianza es tortura. Entonces vamos a construir la confianza. Álvaro se arrodilló frente a ella. Un día a la vez, una verdad a la vez. Voy a demostrarte que puedo ser digno de ti, aunque me lleve el resto de mi vida. ¿Y el bebé? La mano de Álvaro fue instintivamente al vientre a un plano de ella. Este bebé va a tener lo que yo nunca tuve. Un padre presente, una familia entera, y padres que se aman de verdad, no por acuerdo o conveniencia. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó Elena. ¿De verdad esta vez? Álvaro sonrió. Técnicamente, ya estamos casados. Técnicamente, pero podemos renovar los votos, hacerlo bien, donde tú quieras, cuando tú quieras, con 10 personas o con 300. Besó los nudillos de ella. Solo quiero pasar el resto de la vida a tu lado. Entonces tenemos un acuerdo. ¿Sin contrato esta vez? Elena rió. La primera risa de verdad en semanas. Sin contrato. La segunda boda de Elena y Álvaro se celebró 3 meses después en la casa de doña Lucía en Valencia. No había 300 invitados. Había 22 personas que realmente importaban. La madre y la hermana de Álvaro, la abuela de Elena, Nuria, la mejor amiga que finalmente perdonó a Elena por haber desaparecido durante semanas, algunos pocos amigos verdaderos, y Daniel y Marcos, los abogados que habían sido testigos de la primera boda, y ahora eran testigos de esta. Elena llevó un vestido sencillo, blanco, de un diseñador español que Álvaro había encontrado. La barriga de 4 meses ya era visible, una curva suave que ella tocaba inconscientemente cada pocos minutos. La ceremonia fue en el jardín que doña Lucía había cultivado durante años, entre rosales y jazmines que perfumaban el aire del atardecer. No hubo promesas grandiosas, no hubo juramentos de amor eterno. Hubo verdad. Te prometo que me voy a equivocar, dijo Álvaro, sosteniendo las manos de Elena. Voy a ser cabezota, voy a trabajar demasiado a veces, voy a frustrarte de maneras que aún no consigo imaginar, pero también prometo que voy a intentarlo. Todos los días voy a despertarme y elegir ser un hombre mejor por ti y por nuestro bebé. Voy a construir una vida contigo ladrillo a ladrillo, incluso cuando los ladrillos parezcan demasiado pesados para cargar. Elena sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no intentó esconderlas. Yo te prometo que voy a tener miedo, respondió ella. Voy a dudar, voy a cuestionar, voy a necesitar garantías que a veces no vas a poder darme, pero también prometo que no voy a huir. Cuando las cosas se pongan difíciles, voy a quedarme y luchar. Por nosotros, por esta familia que estamos construyendo, por todo lo que aún vamos a descubrir el uno sobre el otro. Doña Lucía lloró abiertamente. Doña Remedios asintió con aprobación. Nuria sacó aproximadamente 500 fotos. Cuando dijeron sí, esta vez fue de verdad. Y cuando se besaron no fue para las cámaras ni por venganza. Fue simplemente amor. El amor extraño, imperfecto, inesperado que nace cuando 2 personas rotas deciden que prefieren reconstruirse juntas que solas. La fiesta fue sencilla. Comida casera preparada por doña Lucía, con una paella valenciana espectacular. Música en un altavoz Bluetooth. Baile descalzos en el césped hasta tarde en la noche. En algún momento, Álvaro llevó a Elena a un rincón del jardín, lejos de los otros invitados. Tengo una cosa para ti. ¿Otro regalo? Ya me has dado demasiado. Este es diferente. Sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta. Es la escritura de un terreno. En Ibiza, cerca de la casa. Pensé que podrías proyectar la casa de tus sueños allí. Tu primera obra como arquitecta. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Álvaro, esto es una inversión en tu futuro, en tu carrera, en todo lo que dejaste de lado durante años. Le besó la frente. Tú eres mucho más que la esposa de alguien. Es hora de que el mundo descubra eso. Elena lo abrazó con fuerza, el bebé entre ellos como una promesa de todo lo que estaba por venir. Gracias, susurró, por todo. Gracias a ti, por darme una segunda oportunidad. Técnicamente fue una tercera. La segunda fue cuando acepté el acuerdo en el aeropuerto. Álvaro rió. ¿Quién lleva la cuenta? Yo, siempre. Se quedaron allí abrazados mientras la fiesta continuaba a su alrededor y la luna llena iluminaba el jardín de Valencia. Y por primera vez desde que todo comenzó, Elena sintió que estaba exactamente donde debía estar. 2 años después.
El estudio de arquitectura de Elena Duarte ocupaba el 12º piso de un edificio comercial en el Paseo de la Castellana, con vistas a la ciudad. No era el estudio más grande de Madrid, pero era suyo. Cada línea de cada proyecto cargaba su firma, su visión, su alma. El éxito vino más rápido de lo que ella esperaba. Su historia, la novia que había abandonado la luna de miel, se casó con el rival del marido y transformó la tragedia en triunfo. Había capturado la imaginación del público. Revistas de arquitectura y diseño querían entrevistarla. Clientes de alto perfil buscaban sus servicios. Los premios comenzaron a acumularse en la estantería detrás de su mesa. Pero nada de eso era lo que importaba cuando ella volvía a casa. El apartamento seguía siendo el ático en el barrio de Salamanca, pero estaba irreconocible. Doña Lucía había ayudado a redecorar. Este lugar parecía una oficina, no un hogar. Y ahora había colores, texturas, fotografías enmarcadas en cada pared. Y estaba Marina. Marina Duarte. Tenía 11 meses, ojos oscuros iguales a los de su padre y una sonrisa que conseguía iluminar cualquier ambiente. Estaba sentada en la alfombra del salón cuando Elena llegó del trabajo, jugando con bloques de construcción bajo la mirada atenta de Álvaro. «Mamá ha llegado», anunció Elena, soltando el bolso en el sofá y arrodillándose para coger a su hija en brazos. Marina soltó un gritito de alegría y extendió los bracitos. Álvaro se levantó, aprovechando para besar a Elena mientras la hija intentaba cogerle el pendiente. «¿Qué tal el día?» «Intenso. Cerré el contrato del nuevo hotel en Ibiza». «¿En serio?» El rostro de él se iluminó. «¿El proyecto que estabas intentando desde hace meses?» «Ese mismo. La reunión fue a las 4 de la tarde. A las 4:37 firmaron. Eso es increíble. Merece celebración». «Ya estoy celebrando». Elena indicó a la hija en sus brazos y al hombre a su lado. «Esto es toda la celebración que necesito». Álvaro la abrazó por detrás, envolviendo a las dos personas más importantes de su vida. Él aún trabajaba demasiado a veces. Aún era cerrado emocionalmente en ciertos temas. Aún hacía que Elena quisiese arrancarle el pelo cuando discutían sobre quién era responsable de haber dejado la puerta de la nevera abierta. Pero también estaba allí, todos los días, presente. Había aprendido a trabajar menos, a delegar más, a entender que una empresa podía funcionar sin él durante algunas horas mientras él bañaba a su hija o ayudaba a su esposa a elegir telas para un proyecto. «Tu madre ha llamado», dijo él. «Quiere saber si vamos a pasar la Navidad en Andalucía. ¿Tú qué crees? Creo que tu abuela merece ver a la bisnieta abrir los regalos debajo del árbol que ella insistió en montar en agosto». Elena rió. «¿Agosto?» Dijo que estaba ansiosa. «La abuela es imposible. La abuela es perfecta». Cenaron juntos, los tres, en una rutina que se había convertido en el momento favorito del día de Elena. Marina hacía un desastre con la papilla. Álvaro contaba historias de la oficina. Elena compartía las victorias y frustraciones de los proyectos. Era ordinario, mundano, completamente desprovisto del drama que había marcado el inicio de aquella historia, y era exactamente perfecto por eso. Más tarde, después de que Marina se durmiese y la casa se quedase en silencio, Elena y Álvaro se quedaron en la terraza, mirando las luces de Madrid que centelleaban allí abajo. «¿Te arrepientes?», preguntó Elena como hacía de vez en cuando. «¿De qué?» «De alguna cosa, de la forma en que todo empezó, de las mentiras, del acuerdo». Álvaro pensó por un momento. «Me arrepiento de haberte hecho daño, de haber dejado que descubrieses la verdad de aquella manera, de no haber tenido el valor de ser honesto desde el principio». Se giró hacia ella. «Pero no me arrepiento de haberte conocido, de haberte elegido, de haber construido esto contigo, incluso habiendo empezado como venganza. La venganza fue lo que me trajo hasta ti, pero no fue lo que me hizo quedarme». Él le cogió la mano. «Lo que me hizo quedarme fue descubrir que existía una persona en el mundo que me hacía querer ser mejor, no por ella, sino con ella». Elena apoyó la cabeza en el hombro de él. «¿Sabes qué es gracioso?» «¿Qué?» «Si alguien me contase esta historia, una mujer que descubrió